Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Cuando terminé en el hospital, después de un accidente, mis padres aparecieron solo para preguntarme si podía ser cotitular de un préstamo para mi hermano. Ni una sola vez preguntaron si estaba bien. Ese fue el día en que entendí que, en realidad, me había estado criando solo todo el tiempo. Y sí, suena duro, pero es la verdad que muchos preferirían no mirar de frente. Así que, imagina esto, estás en Reddit y alguien te dice abróchate el cinturón. Porque voy a contarte una historia que te va a hacer cuestionar todo lo que creías sobre la lealtad familiar. Eso es exactamente lo que siento al recordar todo esto. Esta es la historia de cómo una experiencia casi mortal me obligó, por fin, a ver a mis padres tal y como realmente son, y, siendo honesto, debería haberlo entendido muchos años antes. Yo, un hombre de 26 años, crecí siendo el chico invisible de mi familia. Ya sabes de qué tipo hablo, el hijo cuyo nombre los padres a veces olvidan cuando presentan a sus hijos delante de otras personas. El personaje de fondo en la gran escena de todos los demás. Ese era yo. Y, en cierto modo, aún lo soy, solo que ahora he dejado de preocuparme por seguir el guión que ellos escribieron. Mi hermano menor, Derek, de 23 años, ha sido el hijo dorado desde el día en que nació. No estoy exagerando. Tengo pruebas fotográficas literalmente. Nuestros álbumes familiares son como libros sagrados dedicados a la existencia de Derek. La primera sonrisa de bebé de Derek. Los primeros pasos de bebé de Derek. El bebé Derek comiendo puré de guisantes. De mí hay, tal vez, 6 fotos en total, y 2 de ellas son fotos grupales en las que apenas se me ve la cara, escondida detrás del codo de alguien. Mientras crecíamos, el favoritismo era tan obvio que a cualquier trabajador social se le habría torcido el ojo de pura indignación. Todo lo que Derek hacía se celebraba como si hubiese encontrado la cura del cáncer. Sacaba un trofeo de participación en la liga infantil y eso significaba cena en su restaurante favorito. Aprobaba el examen de conducir a la tercera y le compraban un coche nuevo. Dibujaba un monigote en clase de arte y mi madre lo enmarcaba y lo colgaba en la sala como si fuera una obra maestra digna del Louvre. Mientras tanto, yo me gradué como el mejor estudiante de mi promoción en la escuela secundaria, y lo único que mi madre dijo fue, qué bien, cariño. Sin levantar la vista de la cazuela que estaba preparando para el tentempié de después del entrenamiento de Derek. Conseguí una beca completa para la universidad y la respuesta de mi padre fue, bien, así nos ahorramos algo de dinero. Gané una competencia regional de ingeniería y nadie se acordó siquiera de preguntarme cómo me había ido. En ese momento empecé a comprender que, para ellos, yo era casi una nota al pie de página en mi propia vida. Déjame pintar un poco mejor el cuadro de cómo fue mi infancia. Cuando tenía 14 años. Trabajé todo el verano cortando césped y haciendo pequeños encargos por el vecindario. Estamos hablando de alrededor de 40 jardines a la semana, bajo un sol brutal. Recortando setos hasta que los brazos me temblaban, esparciendo abono hasta que olía a vivero incluso después de 3 duchas seguidas. Ahorré $400. Cada billete con el sudor de mi espalda, para comprarme una bicicleta decente, porque sabía que pedirles una a mis padres sería perder el tiempo. 2 semanas después de comprarla, Derek decidió que la quería. Simplemente entró al garaje, tomó mi bicicleta y se la llevó. Cuando me quejé con mis padres, me dijeron que dejara de ser egoísta y que compartiera con mi hermano. Cuando les recordé que la había pagado con mi propio dinero, dinero ganado con trabajo real, mi padre pronunció esa frase que aún resuena en mi cabeza, bueno, todo lo que está bajo este techo pertenece a la familia. La bicicleta desapareció misteriosamente un mes después. Derek dijo que se la habían robado en el parque. Mis padres le compraron otra la semana siguiente, mejor que la que yo había tenido. Yo nunca vi un reembolso ni una disculpa cuando saqué el tema en la cena. Mi madre me acusó de ser materialista y me dijo que debía centrarme en cosas más importantes que las posesiones. Dijo eso mientras Derek presumía de su nueva bicicleta a través de la ventana del comedor con una sonrisa de oreja a oreja. Es en esos detalles donde uno entiende que para algunos padres lo simbólico pesa más que lo justo. Siempre que lo simbólico esté al servicio del hijo favorito. En la escuela, la historia era exactamente la misma. Derek era un estudiante de notas mediocres, el clásico chico de calificaciones de aprobado raspado, que de alguna manera convencía a todo el mundo de que estaba luchando contra obstáculos imposibles. Los profesores lo adoraban porque tenía ese encanto, esa habilidad para hacer creer a los adultos que se esforzaba al máximo aunque apenas moviera un dedo. Mostraba esa sonrisa, soltaba un chiste autocrítico y, de pronto, un suspenso se convertía en un verdadero progreso digno de nuevas oportunidades de puntos extras. Yo, en cambio, tenía que ganarme cada nota, cada mínima muestra de reconocimiento. Y, aún así, parecía que nunca era suficiente. Recuerdo quedarme despierto hasta las 2 de la madrugada trabajando en proyectos, estudiando para exámenes, revisando cada tarea para que fuera perfecta. Mis informes de notas eran un desfile de sobresalientes. Mis padres los miraban por encima, asentían. Y luego pasaban 20 minutos analizando el aprobado bajo de Derek en historia para ver cómo podían apoyarlo mejor. Eso te enseña rápido cuál es tu lugar en la jerarquía emocional de tu propia casa. Una vez, en 10º grado, gané un concurso de redacción a nivel estatal. El premio era una beca de $500 y un reconocimiento en una ceremonia en el centro de la ciudad. Llevaba semanas trabajando en ese ensayo, revisándolo una y otra vez, poniendo el corazón en escribir sobre servicio comunitario y sobre cómo marcar la diferencia. Cuando se lo conté a mis padres durante la cena, por primera vez en mucho tiempo, estaba genuinamente emocionado. ¿Sabes qué fue lo que dijo mi madre? Ese es el mismo fin de semana del concierto de la banda de Derek. No podemos estar en 2 sitios a la vez. Fueron al concierto de Derek. Él tocaba el triángulo. El triángulo. No es una broma. Se sentaba al fondo de la orquesta, golpeó una vara de metal con otra como 4 veces en toda la presentación. Y mis padres se comportaron como si hubiera hecho un solo en el escenario más importante del mundo. Yo fui a mi ceremonia solo y les dije a los organizadores que mis padres estaban de viaje por
Trabajo. La coordinadora me miró con una compasión que aún recuerdo. Ese tipo de mirada que te hace sentir, por un segundo, visto, pero también expuesto. Las dobles reglas se extendían a todo. Tareas, horarios de llegada, expectativas. Consecuencias. Derek podía dejar su cuarto como si hubiera pasado un tornado. Cajas de pizza apiladas en su escritorio. Ropa cubriendo cada centímetro del piso. Si yo dejaba un calcetín fuera de lugar, me lo recriminaban durante una semana. La limpieza refleja el carácter, decía mi madre. Convenientemente solo cuando se dirigía a mí. Derek podía quedarse fuera hasta medianoche entre semana, regresar a la hora que quisiera los fines de semana. Y sus amigos siempre eran bienvenidos, si yo no estaba en casa antes de las 9 de la noche. Mi teléfono explotaba con mensajes cada vez más agresivos de mi madre preguntando si estaba tratando de matarla de preocupación. Cuando le señalaba que Derek había llegado a casa a la 1 de la madrugada la noche anterior, respondía, eso es diferente. Derek es más social, esa era su explicación para absolutamente todo. Derek no hace tareas porque es más social y necesita tiempo con sus amigos. Derek no tiene trabajo porque es más social y no debería perderse su juventud. Derek tiene coche y yo tengo autobús porque él tiene más compromisos sociales. Era como un eslogan oficial del hijo dorado. La excusa mágica que borraba cualquier responsabilidad. A los 17 años. Prácticamente me había vuelto autosuficiente por pura necesidad. Cocinaba mis propias comidas porque mi madre olvidaba preparar suficiente comida para mí cuando hacía los platos favoritos de Derek. Bajaba a cenar y encontraba 4 chuletas de cerdo en la mesa. Una para mi madre, una para mi padre, 2 para Derek porque está creciendo y ninguna para mí. Pensé que ibas a comer en casa de un amigo, decía, aunque yo hubiera estado encerrado en mi cuarto toda la tarde. Lavaba mi propia ropa porque la mía podía quedarse semanas en el cesto sin que nadie la tocara, mientras que la de Derek se lavaba. Se doblaba y se dejaba ordenada en su habitación como si estuviera alojado en un hotel de 5 estrellas. Yo me hice cargo por completo de las solicitudes para la universidad, las ayudas económicas y las becas. Mis padres estaban demasiado ocupados ayudando a Derek con sus papeles de inscripción a un colegio comunitario. A él le contrataron un tutor para sus exámenes de nivelación. A mí me desearon buena suerte y me sugirieron que lo resolviera. Hay algo curioso en eso de ser el hijo olvidado. O dejas que te rompa o dejas que te forje. Yo elegí la segunda opción, mientras Derek estaba ocupado siendo celebrado por el simple hecho de respirar. Yo trabajaba en empleos a tiempo parcial después de clase, ahorrando cada centavo y planeando mi escapatoria. Sabía que, el día que cumpliera 18 años, necesitaba tener un plan que no dependiera de nadie en esa casa. Trabajé en una ferretería después de la escuela y los fines de semana. Los tipos mayores de allí me enseñaron más habilidades prácticas de las que mi propio padre jamás compartió conmigo. Plomería, electricidad, carpintería básica. Notaron mi ética de trabajo y comenzaron a recomendarme para pequeños arreglos en las casas de sus amigos. En el último año de secundaria ya ganaba un dinero decente haciendo reparaciones mientras mantenía mi promedio impecable y dirigía 2 clubes extracurriculares. Conseguí una beca completa para una universidad estatal a unas 4 horas de casa en un programa de ingeniería. Mis padres apenas lo mencionaron cuando les di la noticia. Mi padre solo asintió y dijo, bien, así nos ahorramos algo de dinero, ahorro para ellos. Aunque nunca habían tenido intención real de aportar nada. Más tarde supe que existía un fondo universitario a mi nombre, pero lo habían desviado para cubrir los pagos del coche de Derek después de que lo despidieran de su tercer trabajo consecutivo. Lo descubrí por accidente buscando mi tarjeta de seguridad social. Encontré estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias desde una cuenta con mi nombre. Cuando los enfrenté, dijeron que el dinero pertenecía a la familia y que Derek lo necesitaba más. En ese momento entendí que, en su cabeza, mi esfuerzo era un recurso colectivo siempre que beneficiara al hijo equivocado. El patrón nunca cambió. La universidad fue, por primera vez, un respiro. Allí pude empezar a respirar de verdad. Por primera vez en mi vida. Nadie me comparaba con Derek cada 5 minutos. Ya no era invisible. Los profesores notaban mi trabajo y me animaban a buscar oportunidades avanzadas. Mis compañeros querían estudiar conmigo, pasar tiempo conmigo, incluirme en sus planes. Hice amigos que me valoraban por quien era, no a pesar de lo que no era. Me fue bien, muy bien. Lista del decano cada semestre, prácticas en empresas reales. Proyectos de investigación con profesores que de verdad se preocupaban por mi desarrollo. Cada logro se sentía como una prueba de que nunca hubo nada roto en mí. El problema siempre había estado en ellos, en la forma en que me miraban, o mejor dicho, en cómo no me miraban. Me gradué con honores, conseguí un buen trabajo en una empresa de ingeniería en el Medio Oeste y empecé a construir una vida completamente propia. Compré una casa modesta a los 24 años, usando los ahorros que había acumulado tras años de planificación meticulosa. Abrí un fondo de jubilación, empecé a pensar en el futuro con una calma que nunca tuve de niño. Incluso adopté un perro, al que llame Biscat, que me recibe cada día como si fuera la persona más importante del mundo. Porque, para él, lo soy. Eso es lo que significa el amor incondicional, aunque lo descubras primero en un animal y no en tu propia sangre. Mientras tanto, en casa de mis padres, el show de Derek seguía con su programación habitual. Iba de empleo en empleo, ninguno duraba más de 6 meses. Tiendas, restaurantes, almacenes. Siempre era culpa de alguien más cuando las cosas salían mal. El gerente era injusto. Los compañeros le tenían envidia. El trabajo estaba por debajo de sus capacidades. Mis padres asentían con comprensión ante cada excusa, como si escucharan a un gen incomprendido que el mundo se negaba a reconocer. Volvió a casa a los 21 años después de que sus compañeros de piso lo echaran por no pagar el alquiler. Aparentemente, usar el dinero del alquiler para videojuegos y comida rápida no cae muy bien entre personas que si esperan que cumplas tus compromisos financieros. Mis padres lo recibieron con los brazos abiertos y una nevera llena. En una de nuestras raras llamadas, cuando pregunté a mi madre por qué, me dijo que Derek estaba pasando por un periodo de transición y necesitaba apoyo familiar. El mismo apoyo familiar que yo nunca tuve. El mismo techo que yo pagaba con tareas y críticas constantes. Pero Derek, claro, recibía el paquete de lujo, sin condiciones, a esas alturas.
La injusticia ya no sorprendía, solo quemaba de fondo, como una brasita que nunca termina de apagarse. La última genialidad de Derek fue una especie de aventura empresarial que, desde el minuto 1, supe que era una estafa o un fracaso anunciado. Quería abrir un taller de detallado de autos. Un negocio de estética de coches sin tener experiencia en negocios, ni en coches, ni en responsabilidad básica. Aún así, mis padres estaban convencidos de que eso lo haría rico. Habían invertido sus ahorros de jubilación para ayudarlo a conseguir un local. Me enteré por mi tía, que me llamó preocupada. Ella siempre había sido la única de la familia que veía a través del favoritismo. De niño, era quien me daba tarjetas de cumpleaños con dinero cuando mis padres se olvidaban. Iba a mis eventos escolares cuando podía. Fue la única adulta que me hizo sentir realmente visible. Tus padres han perdido la cabeza, me dijo. Han vaciado su plan de jubilación para el sueño de lavado de coches de Derek. He intentado hacerles entrar en razón, pero no escuchan. Tu madre llegó a decir que Derek está destinado a la grandeza y que este es su momento. No me sorprendió, me dolió, sí. Pero sorpresa no hubo. Era solo el siguiente capítulo de la eterna saga de Derek. No puede equivocarse. Mis padres preferían arruinarse antes que admitir que tal vez su hijo dorado no era el genio que se habían inventado. Yo decidí mantenerme al margen. Su dinero, su decisión. Su arrepentimiento inevitable. Yo tenía mi propia vida que cuidar y no pensaba sacrificarla en otro altar construido para Derek. Y entonces llegó el accidente. Era un martes de marzo por la tarde. Conducía de regreso del trabajo por la misma ruta de siempre, escuchando un podcast sobre innovaciones en ingeniería. El clima estaba despejado, el tráfico era normal, nada raro. Pensaba en qué cocinar esa noche. Si debía ir al gimnasio o no. Esas ideas cotidianas que llenan la mente cuando no tienes ni idea de que tu vida está a punto de cambiar. De pronto, un idiota en una camioneta pasó un semáforo en rojo y chocó contra mi coche de lado. A unos 45 kilómetros por hora. No recuerdo mucho del impacto. Un segundo estaba pensando en un salteado de pollo y verduras, y al siguiente estaba despertando en una ambulancia, con desconocidos inclinados sobre mí, preguntándome si sabía mi nombre, qué día era, quién era el presidente. Los daños fueron graves. Tenía 3 costillas rotas, un pulmón perforado, la clavícula fracturada y una conmoción cerebral que hacía que las luces del hospital se sintieran como cuchillos diminutos clavándose en mi cerebro. Estuve en cirugía durante unas 6 horas para detener una hemorragia interna. Luego, los médicos me dijeron que había tenido suerte de seguir con vida. Aquella palabra, suerte, sonaba irónica cuando no podía tomar aire sin sentir que un bloque de concreto me aplastaba el pecho. Pasé los primeros 2 días en cuidados intensivos, entrando y saliendo de la conciencia. Las máquinas pitaban sin parar. Las enfermeras me revisaban cada hora. El dolor era indescriptible, incluso con la medicación. Cada respiración era a la vez una pequeña victoria y una gran derrota. Es extraño cómo el cuerpo se aferra a la vida incluso cuando la mente solo quiere que el dolor se detenga. Mi amigo Nathan, un compañero del trabajo, fue quien descubrió lo que había pasado cuando no me presenté a una reunión. Llamó a mi teléfono una y otra vez. Luego llamó a la oficina y después empezó a llamar a hospitales. Cuando por fin dio conmigo, se convirtió prácticamente en mi contacto de emergencia, ya que no tenía a nadie más cerca de confianza. Llegó al hospital con una cara mezcla de terror y alivio. Ese día entendí que hay personas que se ganan el título de familia sin necesidad de compartir sangre. Nathan llamó a mis padres para decirles que su hijo estaba en estado crítico. ¿Quieres saber cuánto tardaron en aparecer? 4 días. 4 días enteros. Yo estaba literalmente luchando por mi vida, conectado a máquinas, incapaz de respirar por mí mismo durante las primeras 48 horas. Y mis padres tardaron 4 días en hacer un viaje que, en condiciones normales, se recorre en unas 6 horas. Nathan me contó después que, cuando llamó, lo primero que dijo mi madre fue, bueno, ¿es grave? Tenemos muchas cosas esta semana. Tenían muchas cosas. Su hijo en cuidados intensivos y muchas cosas en la Allende. Nathan, santo sea, se descontroló con ella. Le dijo que casi muero en la mesa de operaciones y que tal vez, solo tal vez, eso debería tener prioridad sobre cualquier otra cosa en sus vidas. Ella respondió que vería qué podían hacer y colgó. Nathan me confesó que tuvo que contenerse para no volver a llamar y decirle mucho más. Y ahí, entre tubos y cables, drogado de dolor, entendí por completo algo que llevaba toda la vida rozando para mis padres, incluso a las puertas de la muerte. Yo seguía siendo el hijo de fondo, el que se las arregla solo, el que siempre puede esperar. Y cuando descubres eso en una cama de hospital, deja de doler como un golpe puntual y empieza a sentirse como la verdad permanente con la que tendrás que aprender a vivir. Cuando por fin aparecieron el 4.º día, ya no estaba en cuidados intensivos, pero seguía en muy mal estado. No podía incorporarme sin ayuda, no podía respirar profundo sin querer gritar. Y la cabeza me latía tan fuerte que apenas podía mantener los ojos abiertos. Estaba lleno de medicamentos para el dolor, lo cual probablemente explica por qué no los eché de la habitación en cuanto los vi. A veces las pastillas amortiguan el cuerpo, pero también amortiguan la parte de ti que debería protegerte. Mi madre entró primero, mirando la habitación del hospital como quien revisa un hotel al que piensa dejarle una mala reseña. Paseó la mirada por las máquinas, por el suero en mi brazo, por mi cuerpo lleno de moretones y vendajes con la misma expresión que usaba cuando veía una mancha en la alfombra. Mi padre la siguió, mirando su teléfono. Ni siquiera me miró de inmediato. Solo entró. Se sentó en la silla, junto a la ventana, y empezó a deslizar el dedo por la pantalla como si lo que tuviera delante fuera una visita rutinaria y no su hijo medio destrozado. Derek no venía con ellos, lo cual, para ser sincero, fue un alivio. Te ves terrible, fue lo primero que dijo mi madre. No un cómo te sientes, ni un estábamos tan preocupados, ni un gracias a Dios estás vivo, solo un seco te ves terrible, gracias, mamá. Muy reconfortante. Su talento para arruinar cualquier momento vulnerable es casi un arte. Mi padre por fin levantó la vista del teléfono. Los doctores dicen que te vas a recuperar por completo, dijo, como si estuviera leyendo el pronóstico del clima. Es una buena noticia. Esperé algo más. Un abrazo, una lágrima, alguna señal de que habían estado preocupados por su hijo que casi muere. Un gesto mínimo que reconociera que lo que había pasado daba miedo. Que habían manejado lo más rápido posible, que me querían. En lugar de eso,
Hubo un silencio incómodo en el que ambos miraban a cualquier parte menos a mí. Entonces mi madre se sentó al otro lado de la cama y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Tenemos que hablar contigo de algo importante. Ahí debí saberlo. Lo admito, debí saberlo. En toda mi vida, mis padres jamás han querido hablar de algo importante si no implicaba que yo sacrificara algo por el bien de Derek. Pero estaba drogado. Con dolor y estúpidamente, patéticamente esperanzado de que quizá, solo quizá, esta experiencia cercana a la muerte por fin los había hecho verme. El negocio de Derek ya está listo para abrir. Continuó mi madre, con ese tono emocionado que solo utiliza cuando habla de su hijo menor. La ubicación es perfecta. El equipo está encargado. Todo está encajando. La miré, tratando de procesar sus palabras. Yo estaba en una cama de hospital, con huesos rotos y un pulmón perforado, y ella hablaba del lavadero de autos de Derek. ¡Qué bien!, alcancé a decir, con la voz destrozada por el tubo de respiración que habían tenido en mi garganta. Hay solo un pequeño problema, añadió mi padre, dejando por fin su teléfono y mirándome como si yo fuera un socio comercial. No su hijo herido. El banco no aprobará el préstamo para el inventario inicial y los costos de operación sin un cotitular. Sentí el estómago caer y no tenía nada que ver con mis heridas. El historial crediticio de Derek no está lo suficientemente establecido, explicó mi madre, como quien expone una petición perfectamente razonable. Tu padre y yo ya usamos la casa como garantía para el contrato del local. No podemos asumir más riesgo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo supe en el instante en que dijo que teníamos que hablar de algo importante. Mi padre se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos de esa forma que usa cuando cree que está a punto de dar un argumento brillante. Necesitamos que firmes como cotitular del préstamo. Son solo $85,000. Con tu trabajo y tu puntuación de crédito, el banco lo aprobará enseguida. Es prácticamente un trámite. $85,000. Querían que pusiera mi nombre en un préstamo de $85,000 para el sueño húmedo de un negocio de lavado de autos de mi hermano, mientras yo estaba en una cama de hospital. Antes de preguntar siquiera si estaba bien, ¿están hablando en serio?, pregunté, deseando de verdad que todo fuera una alucinación provocada por la medicación. Tal vez todavía estaba inconsciente. Tal vez mi cerebro estaba procesando el trauma con una pesadilla simbólica. Es una inversión segura, dijo mi madre, sin entender nada. Derek ha investigado muchísimo. Ha visto videos en YouTube. Ha visitado otros talleres de detallado. Esto va a ser enorme, videos de YouTube. Ese era su argumento estrella para justificar una inversión de $85,000, videos en internet y visitas como cliente a otros locals. Estoy en el hospital, dije despacio, marcando cada palabra como si hablara con niños pequeños. Casi muero. Y lo primero de lo que quieren hablar es de que firme un préstamo. Mi padre tuvo la audacia de poner cara de fastidio. Realmente molesto, como si el que estuviera siendo irracional fuera yo. Entendemos que no te sientes bien, pero esto es urgente, dijo. El banco necesita una respuesta para el viernes o Derek pierde la oportunidad. No me siento bien. No me siento bien. Tenía 3 costillas rotas y un agujero en el pulmón, y mi padre describía eso como no sentirse bien, como si tuviera un resfriado leve. No me han hecho ni una sola pregunta sobre mi accidente, dije, sintiendo la revelación caer sobre mí como si un segundo coche me atropellara. Las palabras salieron planas, sin emoción, porque estaba demasiado aturdido para sentir algo. Han entrado aquí y no han preguntado cómo estoy, qué pasó, cuánto tiempo estaré aquí, si atraparon al otro conductor. Nada. La única razón por la que vinieron es porque necesitan algo de mí. Mi madre hizo ese gesto que siempre hace cuando la descubren en algo. Pone cara de herida, como si la víctima fuera ella. Eso no es justo. Claro que nos importas, dijo. Condujimos todo este camino, entonces, ¿por qué tardaron 4 días en venir?, pregunté. Nathan los llamó la noche del accidente. Estuve 6 horas en cirugía. Podía haber muerto en la mesa, y ustedes ni siquiera se molestaron en subir al coche. Teníamos obligaciones, respondió mi padre, como si con eso lo explicara todo. Derek tenía reuniones importantes sobre el negocio. No podíamos simplemente dejarlo todo. Ahí estaba, desnuda. La verdad que siempre había sabido, pero que nadie había dicho en voz alta. Las reuniones sobre el negocio imaginario de Derek eran más importantes que la emergencia vital de su otro hijo. Lo dijo, como si fuera obvio, como si cualquiera entendiera que un encuentro sobre un lavadero de autos tiene prioridad sobre la vida de un hijo. Lárguense, dije. La mandíbula de mi madre se cayó. Perdón, salgan de mi habitación. No voy a firmar nada y no quiero verlos ahora mismo. Mi padre se levantó con la cara poniéndose de ese rojo característico que adquiere cuando alguien se atreve a desafiarlo. Estás siendo dramático. Esto es un asunto familiar y vas a ayudar a tu hermano, te guste o no. Dije que se fueran, repetí. Extendí la mano hacia el botón que llama a la enfermera, mientras mi clavícula rota protestaba con un dolor punzante. O haré que seguridad lo saque de aquí. Mi madre empezó a llorar, su táctica favorita. Las lágrimas le salen a voluntad cada vez que necesita manipular a alguien con culpa. ¿Cómo puedes ser tan egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti? Me reí, me dolió el pecho como si me arrancaran las costillas por dentro, pero no pude evitarlo. La absurda ironía era demasiado. ¿Qué exactamente han hecho por mí?, pregunté. Se quedaron con mi fondo universitario para pagar el coche de Derek. Se olvidaron de mi cumpleaños 6 años seguidos. Llegaron 4 días tarde a lo que podría haber sido mi lecho de muerte para pedirme dinero. Ilumínenme, no pudo responder. No había nada que decir. 26 años siendo el comodín, el plan de respaldo. El hijo de repuesto que se mantiene cerca por si el protagonista necesita algo. Hizo falta una experiencia casi mortal y una petición de préstamo de $85,000 para verlo con absoluta claridad. Nunca fui realmente su hijo. Fui un recurso, un hombre útil. Un crédito aprovechable. No nos vamos hasta que aceptes ayudar a tu hermano, insistió mi padre, cruzando los brazos como si intentara intimidar a un adolescente y no a un adulto que acababa de sobrevivir a un accidente grave. Presioné el botón. En 30 segundos entró una enfermera. Era Patricia, una mujer directa, sin rodeos, que me había cuidado desde que salí de la UCI. Miró los monitores, luego a mis padres, y preguntó si todo estaba bien. Mis visitantes ya se van.
Dije, Y no son bienvenidos de nuevo. Patricia no dudó ni un instante. Señora, voy a pedirles que salgan. El paciente necesita descansar. Mi padre intentó discutir. Pero ella no cedió. Les advirtió que llamaría a seguridad y mis padres finalmente retrocedieron. Mientras mi madre lanzaba reproches llorosos por encima del hombro. Somos tu familia. No puedes simplemente apartarnos. Derek cuenta contigo. La puerta se cerró detrás de ellos y por primera vez desde que entraron sentí que podía respirar. Bueno, tanto como lo permitía mi pulmón perforado. Una hora después, Nathan regresó con comida de mi sándwich favorito. Me miró la cara y dijo, ¿qué pasó? Te ves peor que cuando me fui. Le conté todo. La petición del préstamo, la exigencia de que firmara. La ausencia total de preocupación por mi salud. Él escuchó sin interrumpir, la mandíbula cada vez más tensa. Cuando terminé, negó con la cabeza. Tío, ya sabía que tu familia estaba mal por las cosas que me habías contado, dijo. Pero esto es otro nivel. Esto es egoísmo versión sociópata. Sí, respondí. Creo que por fin entendí algo. ¿El qué? ¿Qué me he estado criando solo todo este tiempo? Se lo dije sin dramatismo, solo como un hecho que de pronto encajaba todo. He sido yo quien se ha cuidado, quien se ha abierto camino, quien ha construido su vida. Ellos nunca hicieron nada realmente. Solo estaban ahí ocupando espacio y tomando lo que necesitaban cuando les convenía. Pero padres, lo que se dice padres, nunca lo fueron. Nathan asintió despacio. ¿Y qué vas a hacer? Lo que tendría que haber hecho hace años, contesté. Cortarlos por completo, la recuperación fue brutal. 6 semanas sin poder trabajar. Meses de rehabilitación física, dolor constante. Las facturas médicas eran astronómicas, incluso con seguro. El tipo que me chocó apenas tenía cobertura. Así que me tocó cargar con buena parte del coste. Pero había una cosa que no tenía que soportar, a mis padres. Las primeras 3 semanas no dejaban de llamar. Primero era presión por el préstamo. Luego, chantaje emocional por abandonar a la familia. Después, amenazas sobre lo que pasaría si no entraba en razón. Dejaron mensajes de voz que iban desde el llanto dramático de mi madre hasta los ultimátums rabiosos de mi padre. Cambié de número. Empezaron a mandar correos. Los bloqueé. Intentaron aparecer en mi casa, pero Nathan se estaba quedando conmigo para ayudarme con la recuperación y fue él quien salió a enfrentarlos. Les dijo que se fueran o llamaría a la policía. Se quedó en el porche mirándolos fijamente. Hasta que se dieron la vuelta y subieron al coche. Derek intentó escribirme por redes sociales un mes después del incidente en el hospital. Su mensaje era una obra de manipulación. Hablaba de lo dolido que estaba, de que yo lo castigaba por el comportamiento de nuestros padres, de cómo su sueño de negocio se estaba hundiendo. Decía que siempre me había admirado, que esta era su única oportunidad de éxito, que su vida era durísima. No respondí. ¿Qué podía decirle? Había sido beneficiario feliz del favoritismo toda su vida, viendo cómo me dejaban de lado. Nunca se puso de mi parte, nunca reconoció la injusticia, nunca dijo esto no está bien. Y ahora, cuando el tren de privilegios empezaba a descarrilar, de repente decía que me admiraba. Por favor. El plazo del préstamo pasó. Sin un cotitular, el banco rechazó la solicitud de Derek. Según supe por mi tía, mis padres estaban destrozados. Habían metido tanto dinero en el negocio que no podían echarse atrás, pero tampoco seguir adelante. El local quedó vacío, el contrato de alquiler drenándoles lo poco que les quedaba. 3 meses después del accidente, recibí una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta física. Entregada como si estuviéramos en 1995. Era de mi madre y tenía 12 páginas. Las primeras 8 eran una lista detallada de todo lo que, según ella, habían hecho por mí, desde darme la vida hasta poner un techo sobre mi cabeza. Pasando por aquella vez que fueron a una obra de teatro en la primaria, se le olvidó mencionar que se fueron en el intermedio para llevar a Derek a su práctica de baloncesto. Era como un álbum de grandes éxitos del mínimo esfuerzo parental, presentado como sacrificios extraordinarios. Las últimas 4 páginas estaban dedicadas a Derek, que su sueño había muerto, que estaba deprimido, que la familia se estaba desmoronando, que todo era culpa mía por guardar rencor y negarme a ser parte de la familia. Cerraba la carta diciendo que, sí, quedaba algo de amor en mi corazón, los llamaría para arreglar las cosas. Leí todo. Luego la metí en la trituradora de papel. No soy una persona sin corazón. Entiendo que mis padres son humanos, llenos de defectos. Y que probablemente creen que hicieron lo mejor que pudieron, pero su mejor me hizo daño. Su mejor me hizo sentir invisible y sin valor durante 2 décadas. Su mejor llegó 4 días tarde. A mi casi despedida de este mundo, con una solicitud de préstamo bajo el brazo en vez de un abrazo. En algún punto. Hay que dejar de inventar excusas para personas que te hieren solo porque compartes con ellas. 6 meses después del accidente, estaba casi recuperado físicamente. Emocionalmente, estaba mejor que nunca. Sin la presencia constante de la disfunción familiar, tuve espacio para procesar todo lo que había vivido. No solo el choque, sino mi infancia entera. Todos esos pequeños episodios de descuido y desprecio que, sumados, construyen una vida entera de sentirse menos. Empecé a ver las cosas con una nitidez nueva. Como siempre me había exigido hasta el agotamiento tratando de ganarme un cariño que nunca iba a llegar. Como había medido mi valor en función del reconocimiento de mi familia jugando un juego amañado desde el principio, también me di cuenta de algo que me asustó, cuán cerca había estado de arruinarme la vida firmando ese préstamo solo por un momento de falsa inclusión. Si hubieran preguntado por mi salud, si hubieran fingido un mínimo de preocupación, quizá en mi ansia de pertenecer habría dicho que sí. Darme cuenta de eso fue como ver, en retrospectiva, el borde de un precipicio del que casi no me salvo. Y aquí viene la parte que muchos esperarían como actualización. Hace poco, mi tía me llamó con noticias. El negocio de Derek nunca se recuperó, sin capital para operar. No pudo comprar el equipo que necesitaba. El local se convirtió en un agujero negro de dinero. Mis padres terminaron vendiendo la casa para cubrir las deudas. Ahora arriendan un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y Derek vive con ellos porque por supuesto que lo hace. El hijo dorado siempre encuentra un sofá listo. Y aquí viene la guinda del pastel. Están intentando demandarme. Déjame repetirlo, mis padres, los mismos que me ignoraron durante 26 años, que fueron al hospital solo para pedir dinero.
que trataron de manipularme para firmar un préstamo de $85,000. Ahora quieren demandarme por interferencia intencional en relaciones comerciales y angustia emocional. Su abogado me envió una carta exigiendo $150,000 en daños, argumentando que mi negativa a apoyar el negocio familiar causó daños irreparables. $150,000 por no firmar un préstamo mientras estaba en el hospital con costillas rotas y un pulmón perforado. Contraté a una abogada, Catherine, una mujer afilada como un bisturí. En cuanto recibí esa carta, cuando la leyó, se rió durante un minuto entero. Me dijo que era una de las demandas más ridículas que había visto en 15 años de práctica. Presentamos una moción para desestimar el caso, y el juez lo tiró abajo en 3 semanas, señalando lo absurdo de las acusaciones y advirtiendo al abogado de mis padres sobre presentar demandas frívolas. Pero la cosa no se quedó ahí. Catherine me sugirió contrademandar por acoso y por daños emocionales. Teníamos pruebas, los registros del hospital mostrando que tardaron 4 días en visitarme, las notas de enfermería indicando que se les pidió marcharse, los mensajes de voz exigiendo dinero, los correos amenazantes, la carta en la que intentaban responsabilizarme por todo. Catherine armó un caso prácticamente blindado. Ganamos no fue una cantidad gigantesca, pero sí suficiente para cubrir los honorarios legales y una parte de las facturas médicas que el seguro no había cubierto. Resulta que, cuando pones por escrito años de egoísmo y unas cuantas semanas de acoso, la historia se cuenta sola. El día de la audiencia fue surrealista. Mis padres se sentaron frente a mí, más pequeños de lo que los recordaba. Mi madre llevaba demasiado maquillaje, como si hubiera intentado hacer su cara a prueba de lágrimas y se hubiera pasado de largo. Mi padre no dejaba de ajustar la corbata, como si lo estrangulara. Derek estaba allí también, hundido en la silla, mirando su teléfono como si estuviera obligado a asistir a su propia ruina. Mi madre intentó buscar mi mirada, con esa expresión de cachorro herido que tantas veces utilizó. Yo mantuve los ojos en el juez, en Catherine, en cualquier sitio menos en ellos. Cuando el juez falló a mi favor, mi madre se levantó y empezó a llorar, acusándome de destruir a la familia. El juez le ordenó sentarse o la pondría en desacato. Derek murmuró algo parecido a un lo que sea y volvió a su pantalla. Algunas cosas no cambian, por mucha destrucción que dejen a su paso. Después de la sentencia, Catherine me dijo que podía ir más lejos. Había indicios de que mis padres habían cometido fraude al exagerar la viabilidad del negocio para conseguir los primeros préstamos. Teníamos base para un caso más duro si yo quería. Lo pensé, de verdad lo pensé. Una parte de mí quería verlos enfrentar consecuencias reales, no solo por lo que hicieron con el negocio, sino por toda una vida de egoísmo y negligencia. Quería que supieran lo que se siente cuando te patean mientras estás en el suelo. Pero entonces entendí algo más profundo, era libre. Por primera vez en mi vida, estaba completamente libre de ellos. Si seguía adelante con más demandas, seguiría atado a su drama, a su toxicidad, a su habilidad infinita para convertir cualquier cosa en un espectáculo sobre Derek y ellos. Yo ya estaba cansado de ser un personaje secundario en el show de Derek. Quería, por fin, ser el protagonista de mi propia historia. Así que le dije a Catherine que lo dejáramos ahí. El dinero ganado cubría lo necesario. El juicio había dejado claro que no iban a volver a pisotearme impunemente. Y yo podía avanzar. De verdad avanzar. De eso han pasado ya unos meses. Desde entonces, no he sabido nada directamente de mis padres ni de Derek. Mi tía me cuenta alguna cosa de vez en cuando, pero le he pedido que sea lo mínimo. No necesito los detalles de la telenovela en la que ya decidí no actuar. Tengo mi propia vida y por primera vez suena mejor que cualquier drama que ellos puedan producir. En el trabajo me ascendieron. Los fines de semana entreno a un equipo infantil de béisbol, trabajando con niños que me recuerdan a mí mismo, niños que solo necesitan que un adulto los vea de verdad. Trato de ser el tipo de adulto que yo habría necesitado de pequeño. Biscat y yo salimos a caminar por el bosque cada sábado. Él corre como si cada sendero fuera una nueva aventura. Y estoy saliendo con alguien. Se llama Sara, y cada vez que le cuento una parte de esta historia, dice que lo que hicieron mis padres es una locura. Su familia es lo más cercano a un hogar que he conocido. Los padres de Sara prácticamente me han adoptado. Su madre me manda cajas con galletas hechas en casa y notas diciendo que piensa en mí. Su padre me pregunta por mis proyectos de ingeniería y escucha de verdad las respuestas. Su hermano me invitó a su liga de fútbol fantasy, como si fuera lo más natural del mundo incluirme. Es raro y maravilloso. Y a la vez me muestra lo que siempre me faltó y nunca supe que podía existir. El punto de todo esto no es que me vengue de mi familia. No es que gane la demanda o que ellos perdieron todo por sus propias decisiones. El punto es que por fin entendí que me había estado criando solo desde el principio. Cada logro que conseguí, cada obstáculo que superé, cada pedacito de estabilidad que construí, fue gracias a mí, no por mis padres, sino a pesar de ellos. Durante 26 años esperé que me vieran, que me valoraran, que me trataran como a su hijo y no como al sobrante. Y cuando estaba en esa cama de hospital, roto y vulnerable, me demostraron con absoluta certeza que nunca lo harían. Ese fue el momento en que dejé de esperar. El momento en que dejé de ser el niño invisible que se conforma con las migajas de atención. El momento en que comprendí que la familia no se define por la sangre, sino por quién se presenta cuando realmente importa. Familia es quien pregunta si estás bien antes de pedirte nada. Mis padres reprobaron esa prueba de manera espectacular. Nathan la aprobó, mi tía la aprobó, Sara y su familia la aprueban día atrás. Día Biscat la aprueba cada vez que cruzo la puerta y actúa como si regresara de una guerra. Y si tú, Kelly Sesto, creciste como yo, siendo el olvidado, el que siempre queda en segundo lugar. No estás loco, ni eres desagradecido, ni estás equivocado por querer algo mejor. Esta historia muestra, con una crudeza incómoda, que el amor de los padres no siempre es sinónimo de cuidado, sino que a veces se convierte en una relación de uso y conveniencia disfrazada de familia. El protagonista no solo sobrevive a un accidente, también despierta de una vida entera de favoritismo y negligencia, algo que en la realidad deja secuelas profundas en la autoestima y en la forma de relacionarse con los demás. Lo más poderoso es que su ruptura no nace del rencor, sino de la comprensión. Entiende que se ha creado solo, que sus logros son suyos, y que seguir ahí sería sacrificarse en un sistema que siempre lo vio como recurso y no como hijo. En la vida real,
Muchas personas que han sufrido este tipo de trato terminan tomando distancia por pura preservación emocional, buscando, por fin, construir una identidad que no dependa del visto bueno de unos padres que nunca supieron verlo. También deja una lección dura pero liberadora: la sangre no garantiza lealtad ni empatía. Familias son quienes llegan cuando estás en la cama del hospital, quienes preguntan cómo estás antes de pedirte algo, quienes no convierten tu dolor en escenario para el drama propio. A veces esa familia se encuentra en amigos, parejas, incluso en un perro. Y eso no la hace menos válida. Al contrario, demuestra que el vínculo verdadero se sostiene en presencia y cuidado, no en apellido compartido.